Hola, les voy a exponer la segunda unidad de software de aplicación ejecutiva. Voy a empezar con los procesadores de texto. El procesador de texto es un tipo de aplicación informática para la creación, edición, modificación y procesamiento de documentos de texto con formato, tal como el tipo, el tamaño, la tipografía, adición y de gráficos, etc. Los procesadores de texto son una clase de software con múltiples funcionalidades para la redacción con diferentes tipografías, tamaños de letras o caracteres, colores, tipos de párrafos, efectos artísticos y otras opciones. Bueno, como ocurre en la mayoría de las herramientas informáticas, los trabajos realizados en un procesador de texto pueden ser guardados de forma de archivos, usualmente llamados documentos, así como impresos a través de diferentes medios. Los procesadores de texto también incorporan correctores de ortografía y gramática y como diccionarios multilingües y sinónimos y tesauros que facilitan en gran medida la labor de redacción. Hoy en día existen muchos tipos de procesadores de textos, en su mayoría con el formato lo que ves es lo que obtienes, en el que el aspecto final del documento es el que el usuario ve mientras lo está editando. Este tipo de programas utilizan formatos de archivo propios o estándares tales como OpenDocument, que ocupa el punto .dt, u Office Open, que ocupa el punto .docx. Algunos procesadores de texto bastante reconocidos que pertenecen a esta categoría son Apache OpenOffice Writer, LibreOffice Writer, Microsoft Word y AviWork y KWork. Ahora les voy a hablar sobre hojas de cálculo. Una hoja de cálculo o plantilla electrónica es un tipo de documento que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas, las cuales suelen organizar en una matriz bidimensional de filas y columnas. La celda es la unidad básica de información en la hoja de cálculo, donde se insertan los valores y las fórmulas que realizan los cálculos. Habitualmente es posible realizar cálculos complejos con fórmulas y o funciones y dibujar distintos tipos de gráficas. La celda de una hoja de cálculo visualmente es el lugar donde se puede introducir datos o realizar cálculos. Generalmente son de forma rectangular y se forman de una intersección de una fila y una columna, y se les identifica con un nombre, por ejemplo C4, C es el nombre de la columna y 4 el de la fila. En un programa de hoja de cálculo se pueden realizar operaciones básicas. Cada vez que se insertan datos en una celda es posible observar que, por ejemplo, los datos literales o de texto se alinean a la izquierda de la celda, mientras que un dato de tipo numérico, entero o con decimales, se alinea a la derecha de la celda de forma automática. Sin embargo, puede decirse que cada vez que se necesita hacer uno o más cálculos en una celda, es necesario escribir el cálculo de un modo diferente. Existen operadores alfanuméricos básicos como la suma, la diferencia, el producto y el coeficiente que permiten realizar dichos cálculos. Existen además funciones predeterminadas para dicho fin. En todos los casos deben anteponerse al signo igual a todos estos tipos de cálculos para que la plantilla reconozca a este dato como una operación aritmética o función sobre determinado grupo de datos. Programa para diseño de presentaciones. Un programa de presentación es un paquete de software usado para mostrar información normalmente mediante una serie de dispositivos. Típicamente incluye tres funciones principales: un editor que permite insertar texto y darle formato, un método para insertar y manipular imágenes y gráficos, y un sistema para mostrar el contenido en forma continua. Hoy en día existen muchos tipos de presentadores gráficos y se utilizan para la educación o para comunicar en general noticias. Los programas de presentación pueden servir de ayuda o reemplazar a las formas tradicionales de dar una presentación, como por ejemplo panfletos, resúmenes de... Gracias.
Hoy en día hay muchos tipos de presentaciones para la educación o para comunicar noticias en general. Los programas de presentación pueden servir de ayuda o reemplazar las formas tradicionales de dar una presentación, como por ejemplo panfletos, resúmenes en papel, pizarras, diapositivas o transparencias. Un programa de presentación permite colocar textos, gráficos, películas y otros objetos en páginas individuales o diapositivas. El término diapositiva es una referencia al proyector de diapositivas, un dispositivo que se ha quedado obsoleto para estos fines desde la aparición de los programas de presentación. Las diapositivas se pueden imprimir en transparencias y ser mostrados mediante un proyector de transparencias o ser visualizados directamente en la pantalla de un ordenador, bajo el control de las personas que están dando la presentación. La transición de una diapositiva a otra puede ser animada de varias formas y también se pueden animar las apariciones de elementos individuales en cada diapositiva. Hoy en día existen muchos programas de presentación como Harvard Graphics, Microsoft PowerPoint, Keynote, Lotus, Corel, Software Live, Impress, LibreOffice Impress, entre otros. Bases de datos. El sistema de gestión de bases de datos es esencial para el adecuado funcionamiento y manipulación de los datos contenidos en la base. Se puede definir como el conjunto de programas, procedimientos y lenguajes que suministran tanto a los usuarios no informáticos como a los analistas, programadores o administradores los medios necesarios para describir, recuperar y manipular los datos almacenados en la base, manteniendo su integridad, confidencialidad y seguridad. Bueno, y una base de datos, para que sea eficiente, tiene que tener estos puntos: capacidad de almacenamiento de datos, intersección, actualización, eliminación y consulta de datos mediante un lenguaje de manejo de datos, acceso controlado y seguro a los datos mediante mecanismos de seguridad, proporcionar un diccionario de datos o catálogo accesible para el usuario que contenga la descripción de los datos de la base de datos. Dispone de un mecanismo para recuperar la base de datos en caso de error o falla del sistema informático. Permite la integración con algún software de comunicación para hacer posible la consulta a los datos desde diferentes terminales. Garantía de integridad de los datos almacenados. Conjunto de herramientas para la administración de la base de datos de manera efectiva, como importar, exportar datos, reorganizar el índice y programas de análisis estadístico. Bueno, eso fue todo. Espero haya sido de ayuda para ustedes.